Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Puentes. Muy bien, muy buenas. Estamos empezando a grabar un programa más de lo que hemos llamado el nuevo cine mexicano, a falta de una definición más exacta de lo que es ya un cine mexicano muy distinto a lo que teníamos en los 80, en los 90. El nombre no responde a otra cosa, sino que queremos hablar de cine mexicano con la gente que está haciendo cine mexicano. Nada más, les recuerdo, todos los programas que se hacen aquí en puentes.me pueden escucharlos justo en ese sitio, descargarlos a cualquier dispositivo que ustedes tengan, llevarlo, traerlo por donde ustedes viajen. Los programas de Cine Garage, que es el que están escuchando ustedes en este momento, se publican de lunes a viernes a las 7 de la tarde y desde ese momento pueden darle play o pueden descargarlo o pueden bajarlo a su computadora y después quizá buscarlo en cualquier otro momento. Todos nuestros programas están ahí, igual que todos los que se hacen aquí en Puentes, el que está dedicado a teatro, el que está dedicado a literatura, el que está dedicado a Star Wars, el que está dedicado a Los Simpson. Tenemos una amplia gama de programación para ustedes. Y hoy, la verdad, me siento muy honrado. En primer lugar, me gusta siempre que la gente que trabaja en películas que me han gustado venga a platicar con nosotros. Hoy es el caso. Tenemos como tema en El Último Trago, una película mexicana que dirige Jack Saga, que está aquí y a quien agradezco haber aceptado la invitación para venir a platicar con nosotros. Jack, bienvenido. Al revés, muchas gracias. Y por el otro lado, la verdad me siento muy honrado, me siento incluso conmovido, ahora explicaré por qué, de que el señor Don José Carlos Ruiz haya también aceptado la invitación para venir a platicar de su papel en la película en El Último Trago. Don José Carlos, mil gracias. Encantado, Eric. Gracias. Y la verdad que estoy incluso nervioso. No sé, Jack, hace cuánto conoces a don José Carlos, pero tener a un actor de esa trayectoria y de esos, con esos tamaños, digo, si yo estoy trabajando ahora haciendo la entrevista, tú trabajando con él a la hora de rodar, no sé hace cuánto lo conoces, cómo estuvo ese encuentro, ¿daban nervios igual como estoy nervioso yo? Pues sí, la verdad es de que impone, el señor José Carlos tiene una gran presencia dentro y fuera de la pantalla. Me imagino, sí. Y fue un gusto trabajar con él. Uh-huh. Muy profesional desde el primer día que nos vimos en un cafecito por ahí en Coyoacán. Y fue así como nos conocimos. Ese fue el proceso de casting, una plática donde pudimos platicar un poco de qué se trata la historia. Uh-huh. Y pude, pues más o menos leerlo, ¿no? En cómo habla, quién es, cómo reacciona. Había visto ya trabajos antes. Claro. Pero ya vernos en persona, pues es distinto. Y muy profesional. La verdad es de que muy agradable poder trabajar con un actor como José Carlos. Y aprendí muchísimo de no solo de actuación y de dirección, sino de él como persona. Me imagino. Y don José Carlos, antes que nada, después de agradecerle de nuevo, quiero decirle que resulta que una de las primeras películas que me marcaron en mi vida fue también una de las primeras películas en las que usted participó. Yo pasaba mis tardes, en lugar de hacer la tarea, me ponía a ver películas en la tele. Y en algún momento vi Viento Negro. Una película que protagonizaba David Reynoso y en la cual usted trabajó, sí. Que a mí como niño, que en lugar de estar haciendo la tarea, estaba viendo la película, me transformó la vida. O sea, me impactó tanto que cada vez que la repetían yo la volvía a ver. Y ahora lo encuentra usted en la película más reciente que ha terminado, en El Último Trago. Se llama una película no menos importante, una película muy poderosa. No sé qué se sienta tener una trayectoria de este tamaño y cerrar con una película tan aparentemente sutil, pero que trae un discurso muy poderoso ahí debajo. ¿Cómo ve usted mismo esa carrera? Primero que todo, a mí me gustaría agradecer que haya un programa como este de usted, Eric, uh-huh. Abocado al cine, porque yo no fui a la escuela, fui al cine. Eso. Y Viento Negro es mi primera película. Y el impacto que usted dice haber sentido
Yo iba al teatro, de algo de televisión, fundamentalmente del teatro. Y me topo de pronto con gente de cine que yo había visto, porque yo veo cine desde los 4 años. Y me topo con gente de carne y hueso, como José Elías Moreno, Jorge Martínez, Rodolfo Landa, toda aquella cantidad de actores. Y ahí debutábamos David Reynoso, Enrique Elizalde, Enrique Aguilar y yo en esa película. Entonces para mí fue impactante, con Alex Phillips en la fotografía. Que el día que me tomaron un pequeño close-up por ahí, que vi arrimarse aquella cámara gigantesca hacia mí, pensé que era una locomotora que me iba a atropellar y no cabía en mí, de miedo, de estupor, de sorpresa y de alegría. Así que somos hermanos del mismo dolor. No, hombre, yo me siento muy honrado. Gracias por la invitación y aquí estamos para lo que usted quiera preguntar. Y ahora, por ejemplo, en El último trago, ¿qué sentía cuando la cámara está prácticamente encima de usted todo el tiempo? Porque si bien nos están contando la historia de 4 personajes, y la sinopsis lo dice, yo los veo mucho más joviales, como si tuvieran 80 años. Usted está a punto apenas de cumplir los 80, si no estoy mal. En la vida real tengo 81 años. 81 años, ok, entonces me fallaron las matemáticas. Pero a final de cuentas, su personaje es de alguna manera el protagonista. Sí. ¿Esta cámara le sigue intimidando de la misma forma? Bueno, aquí me intimidaron varias cosas. Venga. Yo he tenido mucha suerte con los jóvenes. Primero Raúl Araiza, que me dio un Ariel. Después Juan Antonio Larriba, otro Ariel. Diego López en Goitia, otro Ariel. Roberto Schneider en 2 crímenes, otro Ariel. Y de pronto tengo la convocatoria de Jack. Llego y veo el guión y me enamoro de algo que prácticamente nunca había tocado, la comedia. Tengo cara de tal por cual y entonces me dan papeles de tal por cual. Y de pronto aquí vi la rendija por donde hacer un poco de comedia, un poco de cine ligero, a pesar de ser unos viejos pesarosos y abrumados por la edad. De pronto son como Boy Scouts, los cuates que se van de aventura, ¿no? Al influjo de José Alfredo Jiménez, que no trabaja ahí, pero está con nosotros. Y luego la dirección de Jack, un muchacho muy inteligente, no porque esté aquí, se lo he dicho 1000 veces, es inteligente, sabe lo que quiere, claro, y sabe cómo pedir las cosas. Entonces todo esto me enamoró de la película y otra tranca también muy fuerte que había que brincar. Yo nunca había hecho comedia, nunca había trabajado con actores como Manzano, como Bayardo, como Chatanuga, uno que hacía mucha cine de ficheras, otro que hacía mucho sketch con los polivoces, que fue una figura estelar de la televisión, y Bayardo, que hacía mucho doblaje, teatro y algo de televisión, y éramos como 4 cuerdas diferentes, ¿no? Entonces aglutinar, meter en la misma armonía a 4 personajes, eso es culpa de Jack, que no supo conducir. El principio fue arduo, difícil, porque no entrábamos a varas, ¿no? Cada quien andábamos por nuestro lado ahí picoteando, tropezando, y este hombre pues dale, y otra vez, hasta que entramos al riel, y ya después fue más placentero porque ya estábamos en la línea, y entonces bueno, pues había que trabajar nada más, pero el principio fue arduo, difícil, pero muy placentero. Muy bien. Y hablando de este principio y del resultado, digo, Jack, una vez más, tampoco es porque estés aquí, pero a mí la película me gustó mucho. Gracias. He de decir que entré con cierta desconfianza, porque yo soy así, soy muy desconfiado ante películas nuevas, ¿no? Prefiero entrar virgen y que me destapen los ojos, y me ocurrió con tu película, no porque estés aquí. Pero ahora que don José Carlos nos hablaba de este principio y de este resultado final, el guión es trabajo de varias personas, pero ¿qué tanto ya estaba asentada la película y los personajes antes de llamar a este repartazo? ¿No? Que como dice don José Carlos, eran 4 cuerdas que quizá no tenían que estar juntas, pero que cuando están juntas acaban sonando muy bien. ¿Qué tan planificado estaba todo? ¿O los personajes eran para ellos? ¿Cómo estuvo ese asunto ahí? Pues yo soy alguien que cree mucho en el guión
y trabaja mucho el guión antes de empezar una filmación. El guión, como dices, se escribió entre 3 personas. David es sola, mi hermano Yossi Saga y yo. David, que además de ser un gran amigo, es un talentosísimo en el guión. Y trabajamos mucho tiempo el guión. Trabajamos mucho tiempo frase por frase, incluso palabra por palabra. Me acuerdo de la primera escena, que dura 10 minutos. Que es muy bonita, además. Cuando se la presenté... Antes de que sigas, dime qué cantina era, por favor. Dime qué cantina era, porque a mí me gusta mucho ir a las cantinas y la vi y la volví a ver y dije, no la reconozco. Está en el centro, pero luego te paso bien la dirección. Ok, muy bien. Pues al principio, cuando se lo presenté a Pedro Weber y leyó el guión, le gustó mucho, pero dijo, mira, aquí ve, le vamos a mentar esto y acá va a ser esta sonrisota y la risa que iban a atacarse todos y ve, le voy a mentar esto y no, vas a ver y no. O sea, se metió con tu guión. Pero sí fue de que, Pedro, este guión ya está, no es lo que vamos a hacer, está cerrado. Llevamos de verdad meses discutiendo cada una de las palabras que están aquí, pero muy profesionales todos, de aceptar, digamos, lo que el director pedía, ¿no? Y siendo más joven y con menos experiencia, pero fue la razón por la cual se logró esa armonía entre todos. Pero los personajes estaban diseñados para estos actores, o cómo cayeron cada uno en su lugar. Mira, no habíamos pensado, no teníamos, cuando escribíamos no teníamos una imagen de alguien en específico. Pero la verdad es de que cuando ya empezamos a conocer a los actores, nos dimos cuenta que fue, ahora sí que el destino quería que sean claro. Ellos. Porque muchos elementos los estábamos viendo cuando ya estaban escritos en el guión y luego veíamos que era la persona, por ejemplo, Luis Vallardo, tú lo ves y lo llamas a una entrevista, va a llegar vestidito así, con su trajecito y corbata y es delicado y así. Y ya estaba escrito así, y así es, ¿me entiendes? Y veíamos como muchos elementos. Eduardo Manzano es alguien que le gusta mucho, sabe mucho el idioma y es como muy correcto y si tú tienes una conversación con él es muy probable que te corrija de alguna manera que dices algo. La gramática. O que te dé el significado de alguna palabra que usas. Entonces son elementos que ya viendo a los actores eran para ellos los personajes. Y con usted, don José Carlos, me pasó algo muy, muy particular. En la historia, estos 4 personajes, 3 de ellos se dedican a cumplir el último deseo del cuarto. De alguna manera, su personaje se adueña del camino que estos otros 2 tienen que recorrer con él. Se convierte en una especie de líder, no declarado, no electo de lo que está pasando ahí. Pero usted, a la hora de ir metiéndonos en el personaje, porque obviamente usted ya lo trae encima, nos tiene que meter a nosotros, lo hace muy poco a poco, y cuando estamos a la mitad de la película, usted es completamente dueño del personaje. Sí. Hubo sugerencias sobre el guión, lo respetó al 100, como dice Jack. Me imagino que hubo un trabajo, no sé qué tan arduo, de decir, este personaje tiene que caminar por aquí y no por acá. No, el guión fue respetado al 100. Salen un par de chascarrillos por ahí que dije de pronto, pero está respetado al 100, ¿no? Lo que sucede en la historia, que pues uno se muere, el otro se enferma, el otro se lo llevan los gendarmes y se queda finalmente solo mi personaje, ¿no? De ahí que haga un viaje en aplanadora, por ejemplo. Sí, que es muy bonito. Me gusta mucho y me encanta también que a los 80 años de edad tenga yo una esposa que se llama Angelina Peláez y tenga una pretensa que se llama Pilar Pellicer, y luego una novia a la que le canto la canción con la guitarra a la luz de la luna, que es Luisa Huertas, y luego todavía, como para rematar, como si hubiera poco, Columba Domínguez. Exactamente. Con nosotros, aquella señora que qué bonito portaba la mexicanidad, ¿no? Hermosa señora. Y entonces tenerla ahí con nosotros, al parejo de nosotros, corriendo y subiendo y bajando y fumando y lloviznando, y la señora lista en su lugar,
para hacer su personaje con todo el alma. Y aparte ya hay como final el poeta José Alfredo Jiménez, Claro. Guía de todos nosotros, ¿verdad? Que con su música y su espíritu está todo el tiempo en la película. Entonces esto para mí lo hizo entrañable totalmente. No, la película es muy bonita por muchos lados. Y algo que sí, ahora que mencionaba don José Carlos, el viaje en la aplanadora, creo que una de las grandes misiones de la película, y cualquiera de los dos, o si los dos lo quieren responder, es justo meternos en este tiempo de los ancianos y de los viejos, decirnos, no tenemos que ir tan rápido, nos lo tenemos que tomar con calma. No hay que llegar primero. Si no hay que saber llegar. Hay que saber llegar. Y ese viaje en la aplanadora es interesante porque nos dice, pues mira, van a llegar, pero van a llegar en tiempo aplanadora, ¿no? A ver cuándo. ¿Qué tanto cariño hay por la vejez que ahora está tan menospreciada, Jack, en la película? Pues yo me di cuenta ya después de escribir el guión, cuando uno empieza a analizar el guión y ver como qué es realmente, de qué se trata lo que está escrito, y buscarle para poder trabajar con los actores, que era muy importante para mí las relaciones que yo tuve con abuelos y que de alguna manera estaban ahí manifestadas. Y a mí sí me hizo recordar mucho y me hizo pues tratar de recuperar esas relaciones muchas veces que bueno, el tiempo hace lo suyo, ya no lo puedes hacer, quizá porque ya no están contigo, pero que, como dices tú, vivimos en un tiempo en donde ya no nos ponemos a pensar en eso. Estamos avanzando tan rápido y estamos tan distraídos con tantos aparatos electrónicos, que muchas veces no le ponemos atención a lo que está alrededor de nosotros y quiénes están en nuestro inmediato, ahí, frente a frente, cara a cara. Y creo que la película intenta de hacer un poco esa pausa. Y el mismo ritmo de la película, así es. Uno de los retos a la hora de editar la película y también de dirigirla era cómo vas a hacer un road movie de viejitos cuando uno de ellos lleva una andadera. Ajá. Y que sea un ritmo ahora sí que siguiéndolos a ellos y que no caigas en lo aburrido, en lo lento, que quizá para algunos de los, yo creo que muy poca gente ha criticado eso, pero quizá habrá quien dice, no, es un poco lento para mí. Bueno, es que creo que el problema es de que ya estamos acostumbrados a ir muy rápido y hay que detenernos un poquito. ¿Cómo les fue para la gente que nos escucha? Esta entrevista se está grabando después del primer fin de semana de la película. ¿Ha habido ya reacción que tú hayas detectado con cuestión del tiempo? La verdad es de que estamos muy contentos con los resultados. A la gente, a la mayor parte, le ha gustado por mucho. La crítica especializada también ha tenido muy buena respuesta. La gente le ha gustado y ha hecho notas y nos ha ayudado en ese aspecto. Estamos muy contentos. Creo que es una buena película. Creo que es una película que vale la pena verse. Y creo que es una película que no porque se haya filmado en México con mexicanos, necesariamente una película es mexicana. Creo que el tema y creo que el recurso y cómo se utiliza la hace muy mexicana. Se ha presentado en muchos festivales en todo el mundo, en la India, en España, en Alemania, en Argentina, en Brasil, y creo que nadie la podría gozar tan bien como un mexicano, porque muchas cosas no le van a entender los demás, porque es parte de la cultura, de la historia de este país, del ser. Entonces, en ese aspecto estoy muy orgulloso que sí es una película mexicana, no solo en la producción o en la gente involucrada, sino en la misma historia, en la esencia. Claro. Antes de irnos a nuestro primer corte, don José Carlos, ¿a usted le gustó la película? Primero quiero disentir un poco de Jack. Venga. Porque no es nada más una película mexicana. Yo creo que este abandono a los viejos por parte de los jóvenes se da en todo el mundo. ¿Y qué es lo que tiene a los viejos arrumbados en un rincón? La falta de amor, la falta de cariño, la falta de atención a un ser que lo dio ya todo y que ahora, como ya no da nada, pues lo tienen arrumbado en un rincón. El abuelo le contó al niño sus cuentos para que se durmiera. ¿Por qué ahora
los hijos o los nietos no le cuentan un cuento al viejo para que se duerma. Yo creo que esto lo hace más allá de la mexicanidad, la hace, perdón por el adjetivo, pero yo creo que lo hace una película universal, que lo va a entender todo el mundo. Ok, no entenderán a José Alfredo, pero van a entender el asunto porque no es privativo de México. Claro. Es de todo el mundo. Y de alguna manera el mensaje de José Alfredo, más allá de las palabras, también era universal, ¿no? O sea, el hecho de no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, creo que cualquiera que hablemos el español se entiende, ¿no? Entonces, yo estoy a la mitad. Yo estoy exactamente a la mitad. Tenemos que hacer nuestro primer corte. Volvemos en un minutito. Van a entrar nuestros promos y nuestros patrocinadores. Vamos a un guiño comercial. Exactamente. Y volvemos. Decimocuarta edición del Corredor Cultural Roma Condesa. 18 y 19 de abril. Gastronomía, diseño, moda, teatro, actividades para niños. Un taller de origami en el Museo del Objeto. Muralismo en el Jardín Pushkin. Una ruta de cócteles. Tiendas grandes y pequeñas. Espacios públicos y privados. Global y local condensados en el espacio de 2 colonias. 14ª edición del Corredor Cultural Roma Condesa. Sábado 18 y domingo 19 de abril. Puentes.me. Ahora sí, estamos de regreso. Ya don José Carlos nos había dicho un poco lo que significó trabajar con Columba Domínguez en prácticamente su último largometraje, ¿no? No, prácticamente no, literalmente su último largometraje. El otro trabajo que tuvo en Ramona de Giovanna Zacarías es un cortometraje. Ella dejó esta especie de 2 testamentos, ¿no? En Ramona ella hace de una mujer que pues decide morir, ¿no? No sé si vieron el cortometraje, ella decide morir y arma todo un rollo alrededor de su propia muerte. Y aquí la tienen en una escena muy conmovedora, ¿no? Donde se encuentra con los personajes y los personajes, como los demás le han dicho que es una bruja, le preguntan literalmente, ¿usted es la bruja que anda rondando por ahí? Sí. Jack, es inevitable preguntarte de Columba Domínguez. Estás... fíjate, yo intentaba establecer el círculo entre Don José Carlos y Viento Negro y su primera película y esta que es la más reciente. Tú tuviste la oportunidad de tener a Columba Domínguez en su último largometraje. Sí, y fue un gran ejemplo, no solo para mí, para todos los que estuvimos ahí. He mencionado antes que ella tenía 84 años cuando rodamos en El Último Trago, y a sus 84 años llegaba a los ensayos, llegaba puntual, se aprendía los diálogos, no pedía una ayuda o aparato, decía que no. Bueno, no era tampoco una escena de muchos diálogos. No, pero hay quien no se la aprende también. Exacto, ¿no? La pura disposición, lo puedes leer ahí, desde ahí. Y propuso vestuario, propuso el personaje, realmente muy profesional, y me demostró cómo cuando alguien hace lo que ama, no hay fin. Y la verdad es de que ella vivió sus últimos días haciendo lo que más le gusta, que es cine. Y fue para mí un gran ejemplo. Me acuerdo todavía cómo le ayudamos a bajar, porque estábamos en medio del campo y teníamos que bajar hasta este riachuelo, y entre todos, y luego nos cayó un aguacero encima. Y habían detalles muy simpáticos. Hay 2 detalles muy padres. Uno que lo va a platicar ahorita José Carlos, pero hubo uno que no se me va a olvidar, que a la producción nos hablaron del hotel después a cobrarnos las sábanas, porque fumaba mucho. Ajá. Y se le caía las cenizas y agujeraba las sábanas. Pero es un detalle simpático, pero me daba mucho gusto porque por una parte así era, ¿no? Y vivió muchos años, y fue un honor y un gusto poder trabajar con ella, y era un personaje muy divertido. A los 84 años hacía muchos chistes, reía, nos platicaba anécdotas. Te digo que fumaba y
Y era un gusto poder trabajar con ella. ¿Cuál es la otra anécdota, don José Carlos? Más que contar la anécdota, a mí me gustaría contar algo que tiene que ver con la pasión. Estaba yo haciendo una telenovela para Televisa, en donde he trabajado toda mi vida. Y de pronto llegó una asistente de producción para pedirme de favor que si podría yo permitir, mientras yo estaba en escena, que otro actor se cambiara en mi camerino, porque no estaba saturado. Pregunté quién es y me dijo el señor Eduardo Noriega. Eduardo Noriega fue un galán de la época de Jorge Negrete, un galán antagónico, sí, un hombre sí. muy alto, muy guapo, muy bien plantado. Y le dije, encantado de la vida, que pase. Entonces vi venir a Lalo Noriega, pero de 1,50 de estatura, encorvado, detenido con un bastón, muy diezmado. Y me saludó. ¿Qué hubo, Carlitos? ¿Cómo estás? Le dije, ¿qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mujer? Ay, hermano, mi mujer. Y empezó a llorar. Hace 15 días se me fue. Se deshizo el hombre. Lo vi tan pequeñito, tan desvalido. Lo conduje, lo pasé al camerino. Y al rato, y a propósito de la pasión, lo veo entrar al set, lo sentaron atrás de un escritorio, le dieron un fuete, le encendieron un puro, y era el dueño de la hacienda. ¡Que los traigan! Yo ordeno que los traigan ahorita mismo. Con un vozarrón y un ímpetu y una estatura como la de cuando era joven. Yo no sé qué influjo hay en el actor cuando tiene que dar la cara, que esto me remite nuevamente a Columba Domínguez. Verla diezmada, con trabajos, caminando, y de pronto estar en cámara, y ya era la bruja de la película. Hermosa la señora. Y rápidamente la anécdota que dice Jack: yo entré a una tienda donde vi el póster de Pueblerina, con ella y Cañedo, pero una pintura real. Y pregunté y me dijo la dueña, dice, esta pintura la hizo mi hija pensando en la señora Columba Domínguez y se la va a regalar el día que la vea, pero quién sabe cuándo será. Dije, señora, ¿y si le traigo ahorita a Columba Domínguez? Señora, yo cumplo milagros. ¿Pero cómo? Digo, sí, yo la traigo. Le voy a hablar a mi hija, que no sé qué. Me fui por Columba, que estaba allá a la vuelta en otro hotel. La traje, le platiqué. Llegamos, le entregaron la pintura. La niña está llorando de admiración, de cariño. Al rato todo el mundo le aplaudió, estaba lleno ya el lugar. Y Columba dijo unas cuantas palabras ahí. Agradeció también muy tiernamente, muy apasionadamente, y ya nos fuimos. Ya se fue con su gran cuadro a su hotel, feliz de la vida. Qué bonito. Y la niña se quedó, pero feliz, llorando de alegría. Claro, que y es lo que sí quiero subrayar, eso es un poco a lo que nos está llevando la película. Hablaba usted de la pasión del actor. Yo creo que mucho de lo que está diciendo la película es que sí, además de la pasión del actor, porque tenemos aquí un gran reparto, también lo quiero dejar doblemente subrayado, nos están contando la historia de que el ser humano, no importa la edad, acaba teniendo una pasión quizá diferente, quizá una pasión no igual a la de alguien que tiene 25, 35 años, pero una pasión a final de cuentas. Sí, ¿qué es lo que le pasa a estos 4 personajes? ¿No? De tenerlos, uno asume que van o todos los días o todos los jueves a jugar dominó a la cantina, que ya me dirás cuál es, no se me olvida la promesa. De repente dicen, señores, tenemos algo más que hacer, y sacan una vitalidad que en estas fechas, en estos sistemas ya tan viciados en los que vivimos, tendemos a ignorar. Creemos que los ancianos no tienen vitalidad, cuando simplemente es una vitalidad distinta. Claro. ¿Cómo construiste estos personajes? Hay mucha experiencia con los ancianos de los que me platicabas, y luego ya nos platicará don José Carlos cómo además del guión y además de la dirección de Jack, estas 4 cuerdas acabaron funcionando también. Jack. Pues yo creo que tiene mucho que ver de ir rascándole, ir buscándole dentro de uno y de la gente con la que te tocó vivir, detalles.
muchos de los viejos de los personajes de la película están inspirados en familiares de los escritores. David Esola nos platicaba de una abuela donde confundía a todo el mundo con el doctor y todas las preguntas eran de cómo se siente, cómo está y así, y no había ya doctor, era todo el mundo, ¿no? Menos el doctor. Y luego yo tuve una abuela que ya al final nos reíamos de que era hipocondríaca, de que siempre algo le dolía y siempre algo estaba mal, y entonces de ahí sale un poco lo de las pastillas, yo creo, y de lo del estar enfermo, ¿no? Uh-huh. Así. La verdad es de que eso es lo bonito de escribir, de ser muy observante y de observador más bien, y buscarle todo el tiempo a lo que tienes alrededor y a lo que tienes dentro, y buscar esos personajes y darles vida en papel para que luego llegue alguien y le dé vida en verdad, ¿no? En verdad. Y alguien, no cualquier persona, don José Carlos, tiene, empezando por usted, y no lo digo por ningún orden ni ninguna preferencia, pero son 4 actores, ya lo describió usted muy bien, con 4 trayectorias muy distintas. Sí. ¿Esto es fácil, es difícil, trabajar con gente que ha hecho cosas tan diferentes a lo que uno tiene? Pues tiene su grado de complicación, pero como decía al principio Jack, el director, nos fue metiendo en el riel, ¿no? A uno le quitaba, a otro le sobraba, a otro le ponía, etcétera, para ir conduciéndonos, para llegar a la misma unidad, Uh-huh. al mismo entendimiento, ¿no? Porque si no, cada quien andaría por su lado y sería de la patada el resultado, ¿no? Yo creo que uno, con la experiencia que tiene, sea la cuerda que toque usted, tiene experiencia de muchos años, ¿no? Tengo 56 años en esto, y de pronto oigo un trino y ya sé si es canario, sensontle o un cuate que está ahí parado silbando a la novia, ¿no? Y los demás, obviamente, igual tienen muchos años en este oficio, y entonces nada más hay que caerle al entendimiento del personaje y luego dar la tonalidad que el director está sugiriendo, que está imponiendo para Uh-huh. que todo salga igual, bien, recto, todo, ¿no? Que es una tonalidad que a mí me gustó mucho. Es una comedia, porque es una comedia real, pero no es una comedia disparatada. No, todo es muy sutil. Sabrosa, exactamente. Yo les digo, entré muy desconfiado a la película, y en cuanto empieza a salir la mula de seises, uno no puede parar de sonreír, ¿no? Entonces, que esa escena, insisto, es muy bonita y para mí es muy también significativa. Es una película que está evocando a las memorias de mucha gente que a lo mejor queremos olvidar. Estamos muy acostumbrados ahora a usar la palabra viejo como despectiva. Y creo que todos estamos en desacuerdo en esta mesa. Totalmente, claro. O sea, es una palabra que, aunque por muy ruda que suene, nunca ha sido utilizada como un insulto. Y a mí me gusta mucho que aquí los viejos se asumen como tal y se explotan como tal. A mí me enseñaron una frase hace muchos años, que la juventud es una enfermedad que se cura con la vejez. Y entonces, ser viejo, bueno, pues es un adjetivo, como ser joven, o ser maduro, o ser tarado, o ser inteligente. Es un calificativo, pero que lo usamos según el tono que se use, es lo que ofende, es lo que agrede. Y en este caso, ya está viejo, no le hagas caso, déjalo, hombre, él es así, ni entiende nada. No te fijes, ni te oye. Entonces, toda esta actitud despectiva hacia un viejo me parece reprobable a todas luces, ¿no? Un viejo ya dio todo lo que tenía que dar. Y si lo apoyamos, si lo acariciamos, si lo propiciamos, todavía puede dar más. Por lo menos ternura, Uh-huh. recuerdos, cariño, calor. Y experiencia. Experiencia. Creo que mucha de la resolución de la película, y que acabe también, es porque acabamos aceptando que si algo tienen los viejos, que nadie más en el mundo tiene esa experiencia, Jack. Así es. Yo no había citado la experiencia por una razón. No sé si ustedes tengan animales en casa, un gato, un perro, un perico, lo que sea. Yo sé que no piensan, sienten, ¿no? Uh-huh. No tienen un razonamiento.
Pero yo agarro a mi perrita, por ejemplo, Lunita, y la acaricio y se despatarra y se desperece y empieza a gemir de alegría, de contento, aunque no sepa la palabra alegría, ¿no? Entonces es una cuestión de ponerle la mano al viejo en la mejilla, en la frente, mesarle el pelo, acariciarle la mano, pegarle la mejilla. Todo esto el viejo, aunque esté con Alzheimer o lo que tenga, O aunque lo va no a tenga nada, sentir, ¿no? Pero lo va a sentir y lo va a hacer feliz. Muy bien. Don José Carlos, es una comedia, ya lo dijimos, es una comedia muy grata, pero usted mismo lo dijo, usted no había hecho comedia antes. ¿No? ¿Por qué? No, la verdad. ¿Por qué si le sale tan bien? Porque tengo cara de hijo de la tiznada. Y entonces siempre me dan papeles de eso, ¿no? Y bueno, pues para mí fue un agasajo hacer una cosa tan rica, tan sabrosa. Me gustó. Ojalá me hable por ahí para hacer más comedia. Más comedias, o sea, no fue elección profesional, simplemente se dio que no le ofrecen comedias. Cayó a instancias de este canijo que está aquí, de Jack, que hizo el favor de hablarme y a mí de gustarme el guión y enrielarme. Enrielarnos todos. ¿Será el sino de haber interpretado a Don Benito? Que la gente lo toma quizá demasiado en serio a usted. Sí. O el carajo. O el carajo de la Pando. Goitia, todo ese. Cuando vi Goitia, permítanme que me saque el tema de la mano, la vi también en un cine completamente desorientado de lo que iba yo a ver y dije, tengo que saber de este señor. Y me enteré de dos señores, de don José Carlos Ruiz y luego de Francisco Goitia, ¿no? Sí. Entonces, una vez más, muchas gracias. Al contrario, Eric, qué amable, qué generoso. ¿Se dieron cuenta o no de que entre todo lo que está proponiendo la película, entre todo lo que nos está contando, esta aventura, esta road movie que hace que los personajes se transformen 100%, se arma quizá una de las que pueden llegar a ser estas comedias que se pasan en Día de Muertos? Y no lo digo porque la vejez sea el tema, sino porque hay un juego ahí con los fantasmas y las memorias. Digo, cada Día de Muertos nos pasan Macario, ¿no? Bendita la televisión que nos pasa Macario cada Día de Muertos. Sí. ¿Será que en algún momento nos van a pasar en el último trago cada Día de Muertos? Sería padre, ¿no? ¿Se habían dado cuenta de eso, Jack? Don Juan Tenorio. Como el Don Juan Tenorio, pero con José Alfredo. Sí, Pues sí, estaría bueno. Sí. La verdad es de que, como dices tú, los personajes tiene varios elementos fantásticos la película. Uno con los que está jugando es con la muerte. Y yo como lo veía es de que los personajes están entre la vida y la muerte. Por eso, conforme se va avanzando la película, también vamos sintiendo como estos elementos como fantásticos. A mí me gusta mucho eso. La hace muy diferente en ese aspecto. Es una comedia, como dices tú, muy contenida, porque no entra en esto, digamos que en los golpes hacia arriba de No explota así. Exacto. Y al mismo tiempo está jugando con un drama que está constante. Es una mezcla como de drama y comedia. Y luego tienes estos elementos como fantásticos que también no entramos dentro de ciencia ficción o de el cine fantasía, sino que son muy contenidos. Y a mí se me hace que es una amalgama que me gusta y que no se ve muy seguido, que no es común, digamos. Tiene como su propio lenguaje en ese aspecto. ¿Revisaron algunas otras películas que tuvieran que ver con los temas como para inspirar o nutrir tanto la actuación como la escritura de la película? Revisamos, desde luego que también desde el inicio, cuando estamos escribiendo entre tres, lo primero que tenemos que definir muy bien es el tono, ¿no? Porque a partir de eso empiezas tú a pensar en situaciones, en ideas, empiezas a construir el rompecabezas. Entonces revisamos el tono, revisamos referencias y hubo una en específico que vi y que dije, mira, cómo se parece esto a lo que ya teníamos escrito, pero no lo habíamos filmado todavía. Es distinto, pero es la película que es Margaret Thatcher, ¿cómo se llamó? La de la Dama de Hierro. La Dama de Hierro. Hay una parte en la que empieza a hablar con su esposo. Claro, sí.
Y eso me recordó mucho a lo que ya teníamos escrito, pero nosotros lo teníamos un rato antes. Pues sí. Pero nada más. Yo de Margaret Thatcher no sé porque no hablo inglés. No, bueno, finalmente a mí me gustaría decir que es un drama divertido, una comedia que quiere ser a ratos dramática, es muy divertida y además es para toda la familia. Pueden ir juntos, nietos, abuelos, padres, hijos, todo mundo. Y es padre apoyar una película de este tipo, porque no es fácil encontrar esta tonalidad. No sé, hay películas muy divertidas, más divertidas o muy dramáticas o de gran suspense. Es una película ligera, sabrosa, amable, bonita. Se van a pasar muy bien. Ojalá vayan. ¿Fue por eso que usted aceptó el papel? Por supuesto, claro que sí, me gustó mucho. Porque creo que prácticamente todas sus películas, excepto, ¿no? Las más radicales, El Apando, pues son como para toda la familia, ¿no? Yo hice una pequeña lista aquí con las películas y nos vamos de lo más reciente a lo anterior. Viento Negro, que es la primera, Arráncame la vida, Dos crímenes, Goitia, son para toda la familia. Ya la etapa más del siglo XX, si eran películas más fuertes, ¿no? Tenían Los hijos de Sánchez, Los albañiles, El Apando, El Zapata de Casals. Sí. Estuvo usted en Dos Zapatas, ¿no? Sí, luego hice Zapata en Chinameca. En Chinameca. Que fue una película muy, muy bella para mí, porque hacía 5 edades. Y era muy gozosa actoralmente. Empezaba la película siendo muy joven, de un pedacito de la película de Casals, donde hago el asistente de Zapata. Estaba yo muy joven, tenía 30 y tantos años. Y en esta película de Zapata en Chinameca terminé de 85 años. Iba pasando por diferentes edades, ¿no? Pero arrancaba conmigo de joven en un pedacito de aquella película. Y ahí ya después, en Zapata en Chinameca, pues va creciendo el personaje, ¿no? Está muy padre, a mí me gusta mucho. A mí también me gustan mucho. Mario Hernández. Tenemos que hacer la segunda pausa, venimos ya para el último jalón. Seguimos hablando de la película En el último trago con José Carlos Ruiz y con Jack Saga, director de la película. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Nunca se cruza el mismo puente 2 veces. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El camino que no conocías hasta que te decidiste a andarlo. Puentes. Don José Carlos ya me está pidiendo la botana y el dominó. Venimos a la última parte de la entrevista. De nuevo, quiero felicitarlos por el gran esfuerzo. Y preguntar para seguir desarrollando una teoría que yo traigo un poco encima. Últimamente, y estoy hablando de hace 6 años hacia acá, directores jóvenes mexicanos y muy en particular directoras, o sea, mujeres que están haciendo cine, están volteando a recoger el tema de la vejez y de la relación que tenemos con nuestros ancianos, con la gente que nos da experiencia por un lado y que necesita que volteemos a ver en un mundo donde normalmente se nos dice que no tenemos que voltear a verlos, ¿no? El mundo está muy descompuesto en estos momentos. Tengo desde 5 días sin hora, Nos vemos papá, No quiero dormir sola, Las horas contigo, que incluso esta mañana que se anunciaron las nominaciones del Ariel, recibió también nominaciones importantes. ¿Será que finalmente queremos cerrar la brecha? Tú, saliéndote un poco de tu propia película, Jack, ¿crees que hay en el desastre que tenemos de país, hay alguna intención de decir tenemos que
volvernos a juntar y parte de esas reunificaciones voltear hacia las generaciones anteriores? Mira, yo creo que es un tema que siempre va a estar ahí por una razón, que todos vamos a ser viejos. Claro. Y entonces, en algún momento de la vida, te das cuenta de eso, te das cuenta que el tiempo pasa, que no vuelve, te das cuenta que no vas a estar para siempre. Y en nuestro caso, fue un momento así, cuando decidimos empezar a escribir esta película. Nos proyectamos, digamos, a ese momento con sus cosas buenas y sus cosas malas, con sus miedos, con sus preocupaciones, con sus anécdotas. Y fue algo que queríamos abordar, que queríamos descubrir en nosotros mismos. Yo creo que siempre va a ser un tema que va a estar ahí presente. La manera en cómo se trate va a cambiar. Y como dices tú, va a cambiar también de sociedad en sociedad. Yo soy judío, por ejemplo. En el judaísmo hay una cultura de mucho respeto al anciano, a los mayores. Se les considera que saben más y hay muchas reglas, muchas cosas que solamente los que estuvieron antes las podían haber dispuesto, que las nuevas generaciones no pueden cambiar cosas del pasado. Uh-huh. Y creo que tiene que ver un poco tiene que ver con eso. Desgraciadamente, lo que dices, estos tiempos que estamos viviendo, no solamente los estamos viviendo en sociedad cuando uno vive con los demás, también los estamos viviendo económicamente. Una de las razones por las cuales no hay muchas historias como esta es porque la gente que va al cine son jóvenes de 14 a 25 años, la taquilla está enfocada a ellos, los productos están enfocados a ellos, son los que tienen más poder adquisitivo. Entonces de pronto toda la economía se mueve hacia ellos y ese abandono del que hablamos no es solo entre familia, entre seres queridos, también es un sistema que está proponiendo ese abandono, que quizá heredamos de Estados Unidos el mal es universal, digamos, ¿no? Pues sí, porque México es un país donde las familias al abuelo se le incorporaba como parte de la familia nueva que se creaba y vivía muchas veces en el mismo espacio. Uh-huh. Así era. No existe esto de que van a vivir a otra parte, o no existía hasta hace poco. Pero pues sí, respondiendo a la pregunta, creo que es un tema que va a estar ahí presente siempre y ojalá y también económicamente no todos no todos vean solamente por los resultados en taquilla y uh-huh. busquen contar otras historias que no son quizá las que más dinero dejan. Claro, ¿sabes dónde veo muy claramente este reflejo de que la cultura va hacia lo joven y a los viejos se les saca incluso del espacio de la familia? Una de las familias que retrata tu película quiere poner un gimnasio que es como el culto a la juventud, uh-huh. en la habitación donde duerme el abuelo, ¿no? A mí eso se me hizo muy, muy significativo, que ese culto a la juventud, a final de cuentas frívolo y a final de cuentas inútil, porque todos vamos a ser viejos, acaba desplazando al anciano, ¿no? Y la película tiene estos mensajes muy, muy sutiles, pero al mismo tiempo que te pegan, ¿no? Y una vez más quiero agradecerlo. Y a mí me gusta mucho que además al niño le vendría bien. Es un sí, gordito, ¿no? El niño no hace nada, ¿no? Que además también a nosotros nos gusta meter ese tipo como de crítica social también. Exacto. De que a dónde estamos llegando también con la manera en la que comemos y todo, que no hay por dónde. No hay por dónde. Y ahora, hablando de coincidencias y de cruces, en El último trago, don José Carlos está coincidiendo en cartelera en El último trago, que es una oda a la vejez, es una oda a estos cariños y a esta gente que tenemos que rescatar y que poco a poco lo iremos haciendo. Digamos que está en las salas junto con una película muy importante que se llama Güeros, que a su manera y en su mundo es una oda a la juventud. O sea, se vale tener los dos lados, ¿no? Ellos están hablando de la juventud, de lo que implica ser joven. Ustedes hablan de las ventajas de la vejez y de por qué tenemos que rescatar ese mundo. ¿Cómo ve usted, después de esta gran trayectoria,
después de tener, por ejemplo, esta mini lista que le leí hace rato de películas muy radicales y luego otras muy abiertas, ¿cómo ve usted al cine mexicano desde su asiento, desde lo que don José Carlos Ruiz, que le cambió la vida a mucha gente haciendo películas, puede detectar? ¿Cómo ve al cine mexicano? Pues yo creo que está pasando por una época bonita, ¿no? Hay una pluralidad en la temática, hay jóvenes muy arriesgados, muy talentosos, hay muy buenos actores por todos lados. Y el cine, bueno, es como las modas. Están de moda las ficheras, los charros, el contrabando, el narco, las aventureras, en fin. Y de pronto los viejos, pues también pueden entrar en una moda, ¿no? Usted ya mencionó algunas películas de viejos y esta no es que sea el colofón de una moda. Es una película más entrañable porque es mexicana, porque es muy sabrosa, porque es muy bonita. Pero yo creo que el momento cinematográfico de México es bueno. A partir, yo creo que de Iñárritu, Cuarón, Gael, este muchacho Luna, por supuesto del Toro, Guillermo del Toro, toda esta gente que hicieron algo que anteriormente se estilizaba mucho, agruparse. Después de aquellos grupos que formaron Emilio Fernández, Salvador Novo, Revueltas, Villaurrutia, no sé, Magdaleno, Mauricio Magdaleno, Diego Rivera, Siqueiros, Leopoldo Méndez, aglutinaban a todos los talentos de todas las ramas para hacer una película. Había un gran poder de convocatoria por parte de Emilio Fernández. Después esto se vino abajo, anduvimos deambulando, hubo una segunda época de oro que fueron los 70, Felipe Casals, Jorge Fons, Araiza, etcétera, un montón de gente muy talentosa. Y después otro down, en el que no pasaba nada, se hacían 8 o 10 películas al año, y de pronto irrumpe este grupo mencionado de Gael, Luna, Iñárritu, Cuarón y toda esta gente, y se juntan, se compactan, y esto promueve nuevamente al cine. Yo creo que hay que agradecerles a ellos ser la base en la que este momento cinematográfico que está ocurriendo sea tan positivo y con encuentros verdaderamente importantes. Como le digo, hay muy buenos directores, buenos asuntos, buenos actores. Lo que falta es un buen público que, así como apoya a Schwarzenegger y a Stallone, que no siempre son muy afortunadas las películas. Digamos que la mayor parte de las veces no. Bueno, con ese mismo entusiasmo, apoyar al cine mexicano, porque van a ver muy buen cine, se está haciendo muy buen cine. Yo creo que no hay muy buen cine si no hay público. Pobres de nosotros si el público no fuera a ver las películas al cine, no valdría la pena filmar. Claro. Si un pintor hiciera un gran cuadro y no lo viera nadie, si Beethoven, aparte de sordo, fuéramos ciegos o sordos, si no lo oyéramos, no serviría para nada. Entonces, equivóquense a lo mejor yendo al cine mexicano, apóyenlo, y si les gusta, recomiéndenlo, porque yo creo que es una obligación. El cine es uno de los elementos más importantes de un pueblo, es el alma del pueblo. En 70 milímetros vamos a ver quiénes somos, cómo somos y por qué somos así. Hay que conocernos para poder criticarnos y seguir adelante. Y una parte importante de conocernos es viendo nuestras películas. Asistiendo a la cultura en general. Claro. Pero el cine es muy importante porque es en 70 milímetros. Y un mensaje cinematográfico no se olvida nunca. Yo recuerdo como si hubiera sido ayer, Jova, la ciudad perdida y el Imperio submarino, que vi cuando tenía 6 años. Les podría contar la película. No se me ha olvidado. King Kong, maravilloso. O sea, ¿sí traemos el tequila? ¿De una vez? ¿Y nos la cuenta? ¿De una vez? Claro que Porque sí. ahora, además, hay películas para todos los gustos. Estaba yo leyendo, don José Carlos, que está usted a punto de filmar una película que se llama Criósfera. Así dice su lista filmográfica, que está preparando una película con Daniel Jiménez Cacho y Gustavo Sánchez Parra. No lo sé de cierto, pero sí podría hablar de una película nueva que acabo de hacer también con Jack, que es una historia también de Sola, maravillosa. Eso me gustaría que lo contara Jack, que es el director,
Yo soy su actor también ahí junto con otro muchacho. Y creo que va a ser una película que va a levantar ámpula, muy importante. Cuéntanos, Jack. ¿Se puede? Pues sí, claro. Mira, no lo tenías planeado. antes de hablar de Almacenados, nada más quiero comentar un punto. Ujú. Que, mira, en un mundo globalizado como en el que vivimos, en el que comemos en todo el mundo ya lo mismo, tomamos el mismo café, vestimos lo mismo, es el arte, la cultura, la que nos hace distintos y la Claro. que crea la identidad de un pueblo, de Claro, una nación. De ahí la importancia de fomentar y apoyar no solo el cine, la El arte, novela, la el arte en cultura. general. Es lo que nos hace diferentes. Y en el caso del cine, contar nuestras propias historias. Contar historias que nos llegue, que son a nosotros. Yo siento que en El último trago es una de esas. Y la otra es Almacenados. Almacenados es una historia realmente especial. Yo creo que es la historia más redonda que yo ya he leído. Muy sencilla y muy profunda a la vez. Son dos personajes en una bodega, un joven y un viejo también, un viejo que va a retirarse de ser el encargado del almacén, que ha sido por 40 años, y un joven que viene a reemplazarlo, y van a pasar juntos 5 días, y en esos 5 días el viejo le va a enseñar al joven todo lo que hay que aprender de ese almacén, pero descubre poco a poco el joven que el almacén está vacío y ha estado vacío siempre. Entonces uno pareciera que con esas circunstancias, dos personajes, un almacén vacío, pues qué historia tan aburrida. No sabes los giros que tiene, lo profunda que es. Y básicamente habla del tiempo, un poco lo que hablábamos de que el tiempo pasa y no vuelve. Y es el bien más preciado que tenemos, es lo más importante que tenemos, el tiempo. ¿Cuántos jóvenes no saben qué es lo que quieren hacer de su vida? Y el tiempo avanza y pasa y de pronto te das cuenta que no hiciste nada. Y en México se da mucho eso. Es algo que, a diferencia de Estados Unidos, que esta frase famosa de time is money, en México el tiempo pasa a veces y no nos damos cuenta. No le damos no sé cómo... Ese valor, ¿no? Valor. Y creo que cuánta gente hay en México que se puede pasar toda su vida haciendo también un trabajo que no tiene sentido, que no le da nada ni a los demás ni a él. Pongo como ejemplo, no sé si te ha tocado entrar a un centro comercial y que alguien le aprieta el botón, te da el boleto a ti. Sí. Y te pones a pensar y dices, bueno, pero que este trabajo... ¿Qué necesidad, ¿qué no? sentido tiene? Sí. ¿Para qué? Sí. Y puede pasarse ahí años. Y probablemente habrá quien se pase toda una vida ahí picándole el botón y dándote el boleto. O que preguntas, ¿dónde está el tequila? Y dice el empleado, el que está ahí, ¿el qué? ¿El qué? Tequila. El tequila. Y se queda viendo así para adentro de él. Y como a los 2 minutos dice, ahorita vengo. Y te deja ahí y Ya no vuelve. No sabe dónde está el tequila. Se da mucho. Se da mucho. Creo que es una película que le va a llegar sobre todo a jóvenes a partir de los 16 años, cuando te empiezas a cuestionar cuál es tu papel ¿Hacia aquí, dónde a voy, dónde verdad? vas, ¿Y esa para cuándo, Jack? Pues estamos editándola. Se estrenó en Guadalajara, pero como trabajo en proceso. Sí. Y ganó varios premios. Le ha gustado muchísimo a la gente que la ha visto. Yo le veo mucho futuro. Ahora sí que es poco a poco. Vamos a terminar la edición, a postproducirla y esperemos ver en qué festival estrenamos. Muy bien, pues yo también le oigo mucho futuro. Entonces, cuando quieran venir a hablar de ella, cuando quieran extender el mensaje, estas mesas son suyas, el micrófono está abierto Muchas para gracias, ustedes. sí. Y quiero en realidad agradecerles haber aceptado venir a platicar con nosotros. De nuevo, 1000 felicidades por la película. Creo que es una película que acabará siendo más importante de lo que estamos viendo en este momento por toda esta teoría que les dije hace rato. No tenemos que buscar la reconciliación entre nosotros mismos y este tipo de películas, esta en particular a través de la comedia, creo que está votando a favor de eso y creo que eso nos va a acabar beneficiando, especialmente si están tan bien hechas por el lado del director
guionista y también actuadas por el lado de un gran reparto. Gracias, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Por último, lo que dices, Lo creo que que digas, tienes toda la razón. En los trabajos que nosotros hemos hecho, creemos, desde luego que hay que mostrar a veces lo que está mal, ¿no? Y hay que tener una autocrítica y es importante ver lo que no funciona, y ahorita en México estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero no son nuestras debilidades las que nos van a hacer salir adelante, son nuestras fortalezas. Y la película trata de rescatar esas fortalezas, habla de la amistad, de la unión, que eso es lo que nos va a hacer salir adelante, lo que nos va a hacer sobrepasar los obstáculos. Bien has dicho, José Carlos, que los viejos tienen la experiencia que los jóvenes no tienen, y los jóvenes tienen la energía y la fuerza que los viejos ya no tienen. Y ese gran dicho que dice el joven, ay, si yo supiera. Y dice el viejo, ay, si yo pudiera. Y aunque ahora México es una población de jóvenes, de muchos jóvenes, pues empieza a girar, digamos, la rueda. Entonces, tenemos que tener eso consciente y tenemos que unirnos, porque esa va a ser la que hace la diferencia. A mí me gusta eso, cuando haces una película, no solamente tocar un problema, sino dar una solución y dar una esperanza, porque sí se pueden hacer cambios. Y eso es lo que nos gusta tocar en el cine, no solamente mostrar algo que te deja sin esperanza, con ganas de cortarte las venas y decir que así va a llegar, porque no es solamente No así. es nada más eso. No es solamente eso. Bueno, pues de nuevo, gracias por haber venido. El mensaje creo que ha sido entregado. Mucha suerte con la película, creo que no la va a necesitar. Creo que si todos empujamos, la película va a llegar hasta donde tiene que llegar, que creo que es muy lejos. Y de nuevo, Jack, mil gracias por venir a platicar con nosotros. Y don José Carlos, una vez más me siento honrado de haber platicado con usted. Qué amable, amigo, qué generoso, y a su público, muchísimas gracias. Ya estamos, saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.